Uno de los primeros nombres que se le dio a esta tierra, según narra la historia, fue el de Lariab, región que describe Américo Vespucio en una de sus cartas enviadas a Lorenzo de Pierfrancesco de Medici dentro de un paquete que llamó Mundus Novus. En una de las interpretaciones que se le ha dado a la palabra Lariab, se indica que el vocablo quiere decir señor o señores en huasteco, en referencia a la traducción de Lab, que es muy similar a Yad, que significa señor. La crónica señala que debió haber sido la forma en que los indígenas se dirigieron a los españoles que llegaron a sus tierras. Se le dio este nombre por la existencia de dos sierras de tal denominación, por una parte la Tamaulipas, la vieja, baja u oriental, y por otra la nueva, occidental o moza, que hoy se conoce como Sierra de San Carlos. Poco después de la independencia se le llamó simplemente Tamaulipas. El nombre de Tamaulipas hasta la fecha es un tema de una polémica muy acalorada entre los historiadores. Para muchos, Tamaulipas quiere decir lugar donde hay montes altos. Para otros, se deriva la Tamaulipa, palabra de origen huasteco donde el prefijo tam significa lugar donde, aunque no existe un acuerdo del significado de Olipa. Parece ser que la interpretación más común es rezar mucho, lo cual significa lugar donde se reza mucho. De acuerdo a registros paleontológicos y arqueológicos, los primeros asentamientos humanos en Tamaulipas datan de 12 milenios antes de la era cristiana y están identificados en el llamado Complejo Diablo, en alusión a un cañón de la Sierra de Tamaulipas. Más tarde, en el nivel del Trópico de Cáncer aparecen las primeras manifestaciones de la civilización indígena, ligadas al descubrimiento y domesticación del maíz y con ello al inicio de la vida agrícola y la agrupación de asentamientos permanentes. Tres fueron las áreas culturales de Mesoamérica en Tamaulipas: los pueblos de la Sierra Madre Oriental, los pueblos de la Sierra de Tamaulipas y la Huasteca. Fue en esta última área donde el patrón cultural mesoamericano se definió con mayor claridad y tuvo legado. Se ha transmitido hasta nuestros días en las comunidades indígenas huastecas, aunque estas no sobrevivieron en Tamaulipas y sí en otras entidades como San Luis Potosí e Hidalgo. Fueron hábiles artesanos y poseían una completa cosmogonía religiosa, al grado de que en la Huasteca surgió el concepto del dios Quetzalcóatl. Para el siglo XVII, el tiempo del primer encuentro con la cultura occidental, la Sierra Madre era ocupada por los llamados indios pisones. En contraste al mundo mesoamericano, en el norte de la entidad y en todo el conjunto del noreste de México y el sur de Texas, imperó en la antigüedad y hasta el arribo de los españoles un patrón cultural de múltiples grados tribales nómadas llamados chichimecas, entre los que el tronco lingüístico predominante era la lengua coahuilteca. Este vasto espacio norteño formó parte del área cultural de Aridoamérica o la América Árida. El primer asentamiento permanente español en el área fue Tampico en 1554. Lo que ahora es Tamaulipas fue incorporada como una provincia de la Nueva España en 1746 con el nombre de Nuevo Santander. El 17 de abril de 1817 desembarcó en las costas tamaulipecas Francisco Javier Mina, rebelde español que llegó al territorio a combatir al ejército imperial de su país. A mediados del siglo, tras la consumación de la independencia, la pugna entre liberales y conservadores y la invasión de los Estados Unidos afectaron enormemente la región, lo cual adquirió un fuerte sentido de autonomía. Tras los abusos generados por la presidencia de Antonio López de Santa Anna,
En 1840 decidió independizarse de México y unirse a la República del Río Grande junto a los estados de Nuevo León y Coahuila. La incipiente república fue sofocada por el ejército mexicano. Durante la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana se libraron importantes batallas en territorio tamaulipeco y a principios del siglo XX, Emilio Portes Gil, oriundo del estado, se convertía en presidente interino de México.